Apocalipsis capítulo 22, versículo 13 nos dice allí el Señor: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. En este libro de Apocalipsis, Dios nos está describiendo la verdadera realidad del mundo, y es lo que hemos venido estudiando en los 124 sermones que llevamos bajo este libro. Y se nos ha estado mostrando lo que hay detrás de la escena, donde podemos ver la corrupción del corazón humano, los intereses que le mueven, las fuerzas ocultas del infierno que actúan en este mundo para arrancar la verdad e introducir el error, cómo se corrompe el conocimiento y la sabiduría humana, y cómo también se pervierte, se tuerce y se retuerce el Evangelio. Y todo esto está ocurriendo de una manera extraordinariamente sutil, haciéndole creer a la gente que es libre y que hace lo que quiere. Tú le preguntas a cualquiera y te dirá que es libre, puede hacer exactamente lo que quieran, cuando en realidad están completamente manipulados y dirigidos en sus afectos, en sus pensamientos y en su voluntad. Como decíamos antes, los que son hijos de ira, y nosotros es lo que éramos antes, están sometidos al imperio del mal y sometidos a la esclavitud del diablo. La gente cree que es libre, pero no lo es. Un ejemplo muy trivial que vamos a poner para ver lo libre que somos. Posiblemente todos nosotros hemos ido a comprar a un supermercado o a un hipermercado. Tú crees que vas a comprar libremente. No sabes hasta qué nivel te engañas. Toda la estructura del supermercado, absolutamente toda, está organizada de una forma que te va a guiar inconscientemente para que pases por un circuito virtual que ya está establecido, al que tú, de forma natural y completamente libre, vas a seguir. Nadie te va a decir con una flecha tienes que ir por aquí, para allá, para allá. Nadie te lo va a decir. Tú, únicamente tú, libremente vas a ir. Está previsto qué tipo de productos deben estar a la altura de los ojos, para que la codicia de tus ojos te lleve a coger con tu mano aquello que deseas. Y está previsto qué artículos de primera necesidad no hace falta que esté a la altura de tus ojos, porque como lo tienes que comprar sí o sí, como es la lejía, te vas a tener que inclinar a coger la lejía. Está previsto qué productos tienen que estar al final del supermercado para que te recorras todo el supermercado para ir a comprarle el pan o la Coca-Cola. Y mientras que estás recorriéndote todo el supermercado, de los 20 euros que tú tenías previsto en tu lista que te ibas a gastar, resulta que cuando sales te has gastado 40. Pero tú eres libre. Eso es lo que tú te crees. Pero al final te han hecho someterte a una supuesta libertad que no es tal. Exactamente lo mismo hace Satanás. La gente dice, yo soy libre. Efectivamente, es libre para pecar todo lo que quiera. Ahora, ¿es libre para abrazar a Dios, a la doctrina de la gracia y convertirse? ¿Es libre para convertirse? Imposible. Por eso estamos viendo aquí con el desarrollo de todo este libro cómo desde los gobiernos, desde la ciencia, el arte, la música, el deporte, el trabajo y la religión, se persigue un único fin: seducir al ser humano, manipularlo y engañarlo para que desprecie a Cristo y a su voluntad. Donde más se manifiesta esto, como ocurría en el pueblo de Israel, es en las mal llamadas iglesias, como ocurre también en el conocimiento humano de la mal llamada ciencia. El gran alcance de esta perversión la podemos observar cuando vemos en alguno de los programas de televisión o de radio donde se alude a temas bíblicos por casualidad y los que participan se lo toman a risa. Les resulta ridículo el hablar de los temas bíblicos que tienen que ver con la sabiduría no solamente humana, sino también con todo lo que tiene que ver con la verdadera religión, con la creación y con toda la madre de todas las ciencias, que es lo que Dios hizo a la hora de crear los cielos y la tierra. Así que estamos ante una batalla colosal en la que el padre de mentira, Satanás, utiliza todo su arsenal para someter al mundo bajo sus mentiras seductoras y perversas. Y a esto la gente va encantada. Es exactamente lo que quieren. Se nos da a entender que Dios es perfecto
en su sabiduría a lo largo de todo lo que se nos enseña en este libro, de tal manera que todo cuanto nos ha sido revelado por medio de su palabra es exactamente lo que necesitamos para conocerle a Él, para conocernos a nosotros y para conocer el camino que ha sido abierto para la redención que tenemos en Cristo. De manera que a este libro no le falta ni sobra nada, que es así como acabábamos nuestro último sermón. No se le puede añadir ni quitar. Cambiar la palabra de verdad que Dios nos ha dado, añadirle algo o quitarle algo, es deshonrar el nombre de Dios, es pervertir su obra y es un grave atentado contra su majestad, su gloria y su soberanía, porque estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. La verdad que nos ha sido revelada con respecto a la Iglesia, con respecto a este mundo, al pecado, a los juicios de Dios, a la venida de Cristo, nos debe servir para ser meditada, atendida, observada y practicada. Y esto requiere la involucración de todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Todo tiene que intervenir. Porque si no conocemos no podemos amar. Amamos lo que conocemos. Y por lo tanto tenemos que conocer para amar. Y cuando amamos lo que conocemos, esto nos puede mover nuestra voluntad para hacer lo que debemos hacer, de acuerdo a lo que conocemos, porque es lo que amamos. Así que vamos a ver en primer lugar cómo se revela nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en este libro, y lo hace por medio del versículo que acabamos de leer. Cómo Cristo es el primero y el último. El libro de Apocalipsis en general es un himno continuo de alabanza a Cristo, donde se expone su gloria y donde se expone también el triunfo que Él ha obtenido sobre todos sus enemigos. Se nos presenta a Cristo como la base de la confianza de su pueblo, como el objeto de adoración de todos los moradores del cielo. Cristo es el único que debe ser adorado, porque Cristo es Dios. Cristo es declarado como el gobernante, el Rey de los reyes de la tierra. Cristo es quien nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes, por lo tanto participaremos de su misma naturaleza. Y aquí aparece como el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esta es una definición que en el lenguaje bíblico no se emplea en ningún lugar excepto para hablar de Dios, y que solo es verdad respecto a Dios, a nadie más. De hecho, en la lectura de introducción que hemos leído antes en Isaías 44, en el versículo 6, se nos dice exactamente lo que aquí se nos revela en Apocalipsis. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esta definición es muy importante porque una vez más se ratifica la doctrina de la Trinidad. Ya sabemos que en el mundo en el que vivimos hay bastantes sectas que intentan pulverizar la doctrina de la Trinidad, pero es algo que emana continuamente de las Escrituras. En las cartas que se envían a las 7 iglesias, Cristo asume los títulos y las prerrogativas que son exclusivas de Dios. ¿Y cómo podría hacer esto si no fuera Dios mismo? Porque ya estudiamos la semana pasada cómo cuando Juan se dispone a adorar al ángel, el ángel le dice: un momento, que yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Pero Cristo sí que admite la adoración. Por lo tanto, si Cristo no fuera Dios, Cristo no admitiría la adoración como no lo hacen los ángeles. Pero Cristo sí que admite la adoración. Cristo se define a sí mismo como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, como el primero y el último, como aquel que tiene la espada aguda, como aquel que tiene ojos de fuego, aquel a quien nada se le puede ocultar. Él tiene los 7 espíritus, Él es el santo y el verdadero, Él tiene las llaves de David, Él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahí tenemos a Cristo, el Dios encarnado. Su decisión acerca del destino de los hombres es inapelable. Él es el árbitro supremo, el juez de toda la creación, es el testigo fiel y verdadero. Él es el principio. Y entonces llegan los testigos de Jehová y dicen: ¿ves cómo Cristo es el principio? Claro que no sé por qué no dicen lo mismo si siguen la frase que dice que es el último. Entonces, si es el principio y ellos lo interpretan así, ¿por qué no interpretan lo mismo con el resto del versículo, que es el último? ¿Por qué no interpretan lo mismo? Cuando Cristo se identifica como el primero y el último, significa que Él es la cabeza y la fuente de toda la creación, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Él es el cabeza y la fuente.
Y se identifica también como el último, que no significa que con Él se acaba todo, sino que Él es quien da sentido y propósito a todo lo creado. Él reprende a las iglesias por sus pecados, o las alaba por su fidelidad. Él amenaza con castigos, pero también promete bendiciones. Sin embargo, todo esto que está haciendo Cristo es una prerrogativa de Dios. De manera que podemos entender continuamente cómo se enlaza la doctrina de la Trinidad para mostrarnos que Cristo es verdadero Dios. En el capítulo 5 el apóstol nos muestra a todos los moradores del cielo postrados a los pies de Cristo, adorándole, rindiéndole honra, gloria y alabanza al que se sienta en el trono y al Cordero. Fijaos lo que nos dice Apocalipsis 5:11. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, no nos equivoquemos a quién se está refiriendo, el Cordero que fue inmolado, Cristo, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cristo. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, al Dios Trino. De manera que cuando el ángel le ha dicho a Juan: adora a Dios, nos muestra que exclusivamente Dios debe ser adorado. Debería ser suficiente para la iglesia de Roma, no solamente con los 10 mandamientos, sino con toda la enseñanza bíblica, y con esta que aquí se matiza en Apocalipsis, el saber que absolutamente nada debe ser adorado excepto Dios. Y nos sorprende el inmenso poder de Satanás para engañar a tantos millones de personas, para llevarles a la esclavitud de la idolatría. Cristo se declara una y otra vez como el alfa y la omega, el primero y el último. Y esto significa que Él es inmutable y eterno Dios. Es el principio y el fin. La inmutabilidad de Dios está relacionada con su eternidad. Y esto es parte de su naturaleza. Igual que nosotros somos pecadores por naturaleza y no podemos hacer nada para dejar de ser pecadores porque es nuestra naturaleza, en Dios encontramos que una parte de su naturaleza es su inmutabilidad. Cuando se dice que Él es el primero y el postrero, el alfa y la omega, que es el mismo hoy, ayer y por los siglos, o cuando se dice, es lo que vemos a nuestro alrededor, que el mundo es cambiante, temporal y perecedero, se nos dice del mundo que será mudado. Y el salmista añade: mas tú eres el mismo, lo cual nos muestra la diferencia entre lo que es el ser humano, la tierra en la que vivimos y toda la naturaleza, cómo tiene su fecha de caducidad y cómo cuando se le compara con respecto a Dios, Dios es el mismo. En segundo lugar, encontramos su ser infinito. Como ser infinito y absoluto, Dios existe en sí mismo y es totalmente independiente de todo lo que le rodea. En Dios no hay posibilidad ninguna de cambio. Ni el espacio ni el tiempo pueden cambiar absolutamente nada de Él, cosa que a nosotros sí ocurre. Por ejemplo, nosotros no podemos viajar donde queramos. ¿Quién puede viajar a la galaxia más cercana? Ninguno de nosotros. Y por otra parte, estamos muy condicionados por el tiempo respecto a nuestra constitución física. Hace 15 años, algunos de los que están aquí no existían. Y nosotros éramos un pelín más jóvenes, no mucho, pero un pelín. Dentro de 100 años, nadie de los que están aquí estarán en el mundo. Por lo tanto, sí que nos influye el tiempo. Nos influye de una manera determinante. Pero todo esto no le afecta a Dios en absoluto. A nosotros nos influyen las modas de pensamiento. Nos influye, por ejemplo, en nuestros hábitos cotidianos. Nos influye que se haya inventado el teléfono y eso condiciona que todos en el bolsillo llevemos ya el teléfono, cosa que hace 20 años era impensable para ninguno. Y habrá cosas nuevas en el futuro que nos condicionarán en nuestra forma de pensar y actuar. Es decir, las circunstancias nos condicionan. En el caso de Dios no le condiciona absolutamente nada.
nosotros aumentamos, crecemos, nos desarrollamos, o cuando vamos llegando a la vejez nos vamos encogiendo. En el caso de Dios es invariable en su ser. Nosotros, con el paso de los años, sobre todo cuando somos niños, empezamos a adquirir conocimiento y a dominar ciertas materias, o nos preparamos para nuestra profesión y tenemos una gran capacidad para asimilar diversas disciplinas que nos van a ayudar para ejercer un determinado cargo. Pero en Dios esto no ocurre. Dios no está sujeto a ningún proceso de evolución o de desarrollo de lo que es Él. Nosotros sí. Por eso el nombre con el que Dios quiere ser conocido es Yo soy, que es un presente continuo. Yo soy, yo estoy siendo, yo soy, es mi naturaleza, yo no dejo de existir. Es un presente perfecto. Su conocimiento y su poder nunca pueden ser mayores ni menores. Nunca puede ser más sabio de lo que hoy es, ni de lo que fue ayer. Y nunca puede ser más santo de lo que hoy es, ni puede ser más justo, ni más misericordioso de lo que siempre ha sido y siempre será. Y desde luego no es menos inmutable en sus planes y propósitos infinitos de lo que fue en el pasado, ni de lo que será en el futuro. Es decir, que Dios no va a cambiar su forma de pensar y lo que ha determinado en base a lo que nosotros hagamos. Su pensamiento es inmutable. Nos dice Santiago en el capítulo 1, versículo 17 de su carta, que Él es el Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Nada se mueve. Veréis que cuando a algo le da la luz, la sombra va cambiando. Y por eso nos dice Santiago que Él es el Padre de las luces. No hay sombra absolutamente ninguna que le haga tener una distorsión distinta de lo que es Él, porque Él es la luz. En Malaquías 3:6 se nos dice: Yo, Jehová, no cambio. En Isaías 46: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. No todo lo que el hombre quiere, no, todo lo que yo quiero. De manera que nos encontramos a lo largo de las Escrituras que Dios es inmutable en su ser, en sus perfecciones y en sus propósitos. Los consejos de Dios y su voluntad también son inmutables. Él hace lo que de antemano se ha propuesto realizar, y la voluntad que Él tiene determinada no va a variar absolutamente por nada. Y entonces algunos vienen y nos dicen: pero yo sé que en Génesis 6:6 se nos dice: se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Efectivamente. También hay otros textos que nos dicen: y tomó Jehová con su mano. Y todo el mundo sabe que Jehová no tiene mano, porque es espíritu. Y por lo tanto, cuando leemos un texto como este, lo tenemos que comparar con el resto de las Escrituras y ver cómo es posible que pueda haber una contradicción en las Escrituras. Pero en este ejemplo, cuando se usan estos textos que son mínimos, lo que se hace es atribuirle una expresión humana a Dios para explicarnos la profunda insatisfacción que Dios siente por la conducta de los hombres. Profunda insatisfacción. Y entonces lo refleja en lenguaje humano. Pero no es que Dios se arrepienta, porque Dios es Dios, no es un hombre. Nosotros seguramente lo que pensamos hoy de una cosa, dentro de 2 meses pensaremos lo contrario, y dentro de 20 años ni lo contrario ni lo que pensamos hoy, lo mismo no pensamos nada. Por lo tanto, aquí se está utilizando una expresión humana para explicar la profunda insatisfacción que Dios siente por la conducta y el pecado del hombre. De ahí que se nos diga en Números 23:19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Por lo tanto, vemos que Dios es inmutable en sus propósitos. Es decir, absolutamente nada puede cambiar su propósito eterno en cuanto a todo lo que ha creado. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 29, se nos dice: el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. En Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
En el Salmo 33, versículo 11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y tenemos multitud de textos que en el contexto general de las Escrituras, viendo lo que es Dios y cómo se mueve a lo largo de la historia, encajan perfectamente en lo que es la soberanía de Dios, que es lo que cierra absolutamente todo lo que tiene que ver con su ser. La Biblia, por tanto, no puede contradecirse, y cuando encontramos una contradicción es que la estamos interpretando correctamente, porque la Biblia no se contradice. Por lo tanto, tenemos que buscar la armonía de las doctrinas para poder identificar el camino recto por el que tenemos que andar y obtener el propósito por el que Dios nos dejó las Escrituras, que es conocerle a Él, conocernos a nosotros mismos y ver el camino de salvación que nos ha sido abierto por medio de Cristo. Este es el fin que persiguen las Escrituras. En este sentido, la confesión de fe nos ayuda para guiar nuestro entendimiento sobre las enseñanzas bíblicas. Ya sabéis que hay muchas iglesias que no tienen confesión de fe. Para ellos es la Biblia. Claro, para Satanás también. Así que si no definimos lo que creemos, podemos entrar en una iglesia que sea sinagoga de Satanás y no nos hemos enterado, porque como para ellos es la Biblia lo que vale, podemos estar en las manos de Satanás, que también utiliza la Biblia con absoluta precisión para engañar a los ignorantes. Nuestra confesión de fe, que es un resumen de nuestras convicciones, dice en el capítulo que habla sobre Dios y la Santa Trinidad, en el párrafo primero: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya existencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, sin miembros, sin pasiones. Es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es benigno, misericordioso, lleno de bondad y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, que es galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo es justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Por lo tanto, tenemos en el resumen de nuestra confesión de fe una definición de qué es lo que creemos de Dios, porque Dios no es cualquier cosa. Y así seguimos con todas las doctrinas. El Dios que es el primero y el último, el Dios trino, se nos expone de esta manera en las Escrituras. De ahí que tengamos que estudiar también nuestra confesión de fe para saber qué es exactamente lo que creemos, por qué lo creemos y para qué lo creemos, porque es la base y el fundamento de nuestra fe. La confesión de fe no es sino un resumen de nuestras convicciones bíblicas, y esto es lo que creemos, por eso tenemos confesión de fe. En segundo lugar, en el capítulo 3 de nuestra confesión de fe encontramos cuál es el decreto eterno de Dios. Dios es inmutable, es el alfa y la omega. En el párrafo 5 decimos que aquellos que Dios ha predestinado para vida desde antes de que fuesen puestos los fundamentos del mundo, porque antes de la fundación del mundo Dios ya llamó a su pueblo a la salvación, según lo que nos enseñan las Escrituras, conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, porque Dios, que no cambia, determinó que esto iba a ser así, no en función de si a mí me interesaba o no me interesaba el Evangelio, sino en función de su soberana voluntad. Escogió a su pueblo en Cristo para la gloria eterna, y esto por su libre gracia y puro amor, sin cualquier otra cosa en la criatura como condición o causa que le mueva a ello. ¿Dios no es Dios? ¿O no? ¿O pensamos como los israelitas? Porque si Dios es Dios, no podemos entender que se le quite su gloria haciendo que la criatura tome las decisiones del Creador. Y estamos hablando de un tema trascendente, como es la salvación. Y la salvación no depende de la criatura. Evidentemente yo tengo que decir que sí, pero digo que sí cuando ya me han resucitado. Evidentemente que los niños cuando nacen quieren biberón, efectivamente cuando nacen, pero si no nacen no quieren biberón. Y esto es lo que ocurre también con la fe. Si Dios es Dios, no podemos entender, decía, que se le quite su gloria haciendo que la criatura tome las decisiones del Creador. La Escritura presenta al hombre como muerto en sus delitos y pecados. ¡Muerto! La Iglesia cristiana de nuestros días no quiere entender que la Biblia dice que está muerto.
Si está muerto en sus delitos y pecados, necesita una fuerza muy superior a la suya, que no está en él mismo, para salir de la muerte en la que se encuentra, no. ¿Vosotros creéis que Montoro es nuestro ministro de Hacienda? ¿Va a cobrarle a algún muerto los impuestos? Hay una lápida que salió hace poco en las noticias, que el hombre, ya harto de todos los impuestos que hay que pagar, puso en el epitafio de su lápida: Montoro, ahora vienes y cobras. ¿Uno le puede cobrar a un muerto? ¿Un muerto puede querer resucitar por sí mismo para escuchar a Dios, atender a Dios y convertirse? Si está muerto, es completamente imposible. Esta es una obra de la gracia de Dios, quien por medio de su Espíritu Santo regenera al hombre para darle la vida. Y entonces, cuando el hombre es regenerado por medio de la operación del Espíritu Santo, que es el nuevo nacimiento, es cuando se le da el don de la fe y puede escuchar. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, el don de la fe, no es tuyo. No es tuyo. Es un don de Dios, no es tuyo. Así que a todos aquellos a quienes Dios el Padre les dio por medio de Cristo la fe, son a quienes el Espíritu Santo llama a la vida. También hablamos en nuestra confesión de fe de la providencia, porque es el medio que Dios utiliza para que su mensaje sea predicado. En el párrafo primero decimos: Dios, el buen creador de todo, en su poder y sabiduría infinita, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y todas las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia. Dios cumple con los propósitos para los cuales Él creó estas cosas conforme a su presciencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, de su poder, de su justicia, de su bondad y de su misericordia. Aunque con respecto a la presciencia y decreto de Dios, causa primera, todas las cosas sucederán inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre por suerte o fuera de la esfera de su providencia, sin embargo, por la misma providencia las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sea necesaria, libre o contingentemente. ¿Qué quiere decir? Dios ha determinado ya salvar a un pueblo. ¿Y cómo va a salvar a un pueblo? Pues va a utilizar su providencia para que les llegue su palabra. Y cuando le llegue la palabra a ese pueblo, este pueblo va a oír la palabra. Y la operación que el Espíritu Santo ha hecho en ellos hará que tengan oídos para oír. Y entonces, como tienen oídos para oír, entenderán la palabra, amarán la palabra y dirán sí, sí a Cristo. Es mi Salvador. Asumen la palabra como suya. Pero esto lo hace Dios por medio de su providencia, que la utiliza para que el mensaje del Evangelio sea predicado y entonces los hombres vengan al conocimiento de la verdad. En el capítulo 17 de nuestra confesión de fe aparece la perseverancia de los santos. Y en el párrafo 2 decimos que esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, que es una doctrina filosófica. Todas las iglesias creen en el libre albedrío. Pero si es filosofía, pues sí, señor, creen en el libre albedrío. Y por mucho que uno quiera explicarles que eso es filosofía, ellos lo niegan rotundamente, porque es la doctrina en la que han sido enseñados gracias a la Iglesia Católica, que tiene un poder abismal, y gracias a Satanás, que tiene todavía mayor poder. Pues no hay forma de quitarles de la mente que el libre albedrío es una doctrina filosófica, que en la Escritura ni aparece ni se consiente nada semejante. Decimos: esta perseverancia de los santos depende no de su libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre. No fluye del amor libre e inmutable de los seres humanos que deciden, no. El amor libre es de Dios, no de los seres humanos. Sobre la base de la eficacia de los méritos y de la intercesión de Jesucristo y de su unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Por lo tanto, aquellos a quienes Dios llamó, es imposible que caigan de su estado de gracia, porque Dios los llamó, que no depende de mi voluntad, que depende de Dios, y Dios ya sabrá todo lo que tiene que hacer para que aquellos que son sus ovejas escuchen su voz y no se pierda ni una. Esta es la promesa de Dios en su palabra. De manera que la doctrina de la perseverancia de los santos significa
que aquellos a quienes Dios ha regenerado, aquellos a quienes Dios ha llamado eficazmente a un estado de gracia, no pueden caer total ni finalmente de ese estado de gracia, sino que van a perseverar con toda seguridad en él hasta el fin y serán salvos por la eternidad. ¿Habrá caídas? Muchísimas. ¿Habrá tropezones? Más todavía. ¿Habrá pecados? Muchísimos. Pero aquellos que han conocido a Dios no se apartarán de su camino. Pedirán perdón, se arrepentirán y volverán otra vez al camino recto. Esta doctrina fue enseñada explícitamente dentro de lo que es la historia de la Iglesia, fue enseñada explícitamente por San Agustín. San Agustín. Aquí tenemos al gran maestro de la Iglesia que empezó a cambiar todo lo que venía del paganismo y a poner los fundamentos en la Iglesia de lo que luego sería la Reforma protestante del siglo XVI. Y desde San Agustín, siguiendo una línea a lo largo de la historia, llega con esplendor a ser expuesta por los reformadores que le dan la importancia que hoy tiene la doctrina de la perseverancia de los santos, juntamente con las otras doctrinas de la gracia, que ponen a Dios en su lugar y le dan a Dios la gloria, la honra y la alabanza en toda la creación, en su providencia, en su propósito eterno, en su voluntad, en su soberanía, en la fe, en la salvación, en el juicio, absolutamente en todo. Sin embargo, el gran enemigo de esta doctrina vino a través de la Iglesia de Roma, y lo hizo con el semipelagianismo, que incluye la doctrina del libre albedrío, tomada, ya sabéis que los sacerdotes romanos, en vez de estudiar la Biblia, estudian filosofía. Efectivamente están como están, porque la Biblia para ellos no existe. Estudian filosofía y por lo tanto enseñan la doctrina del libre albedrío, que todo el mundo evangélico abrazó, o casi todo el mundo evangélico abrazó con una fortaleza innegable. Se niega la doctrina de la perseverancia de los santos y por lo tanto se inculca en la mente de los hombres que la perseverancia de ellos depende de mi obediencia. Pues si mi salvación depende de mi obediencia, estoy muerto. Esto es lo que enseña la Iglesia de Roma y esto es lo que enseña el 90% de las iglesias evangélicas, que la salvación depende de mi obediencia. Por lo tanto, si soy muy obediente, llego a la salvación. Y si desobedezco, aunque lleve toda mi vida perfecta, por eso sabéis que hay algunas personas que no pecan nunca dentro de las iglesias evangélicas, según ellos dicen, claro, seguramente no se miran al espejo, porque si no verían otras cosas. Pero con todo esto se me ha ido la idea de lo que quería decir. El asunto es que si todo depende de mi obediencia, no tengo absolutamente nada que hacer en este mundo. Pero si la salvación depende de la obediencia de Cristo, ¿quién me puede apartar de la salvación que me está en Cristo? Porque es por su obediencia que yo, un miserable pecador condenado por la ley, puedo acceder al trono de la gracia. Por la obediencia de Cristo, no por la mía. Por la fe de Cristo que se me imputa, no por la mía. Por la justicia de Cristo que se me imputa, no por la mía. Por lo tanto, si yo tengo a Cristo, tengo todo. Pero si dependo de mí para hacer todo esto, estoy completamente en mis pecados. No he entendido el Evangelio. Y desde luego, la condenación es fija y segura para mí. Los reformadores restauraron esta doctrina en su lugar correcto. Solo en las iglesias reformadas es donde la doctrina se ha mantenido de una forma que proporciona seguridad absoluta a los creyentes, porque con el estudio general de las Escrituras esto es lo que se desprende continuamente. Los cánones de Dort, después de llamar la atención a la mucha debilidad y los fracasos de los hijos de Dios, nos dice que Dios, que es rico en misericordia según su inmutable propósito de elección, no quita por completo el Espíritu Santo de aquellos que son su pueblo, ni siquiera en sus más graves caídas, ni los deja que se alejen tanto como para que se pierdan y sean despojados del estado de justificación o que cometan el pecado de muerte o contra el Espíritu Santo, ni les permite desertar totalmente y lanzarse a la destrucción eterna. Esto es lo que hace Dios, cómo protege a los suyos, cómo aunque andemos en camino de sombra y de muerte, siempre tendremos a Dios a nuestro lado. Ya veremos en la historia de David cómo, a pesar de verle con este espíritu de obediencia, con este sometimiento y con estas ganas de servir a Dios en medio de su generación, acabará yéndose con los filisteos. ¿Eso le quita a David el que sea hijo de Dios? ¿O Dios utilizará su providencia para traerlo de nuevo? Esto es lo que vamos a ver. Los arminianos, por ejemplo, rechazan este concepto que estamos aquí exponiendo.
El 90% de las iglesias que se llaman evangélicas rechazan por completo esta doctrina y hacen depender la perseverancia de los creyentes de la voluntad de los creyentes en creer y en sus buenas obras. Entonces, si yo creo y hago buenas obras, tengo la salvación. Y entonces, ¿qué falta me hace Cristo? Porque si yo soy bueno, ¿para qué necesito a Cristo? Y si por mis obras yo puedo entrar en el reino de los cielos, y porque soy bueno y soy obediente, si por todo eso entro en el reino de los cielos, por demás murió Cristo. No hacía falta que muriera. Pero si Cristo tuvo que morir, fue por alguna razón en la que yo no podía hacer absolutamente nada delante de Dios. De manera que las iglesias reformadas permanecen prácticamente solas, negando rotundamente el hecho de que un cristiano, si cae, pueda perderse completamente. Un cristiano puede caer una vez, 2 veces y 200 veces, pero no va a perder su salvación si es un verdadero cristiano. Los que están unidos a Cristo mediante la fe son participantes de su espíritu, son participantes de su naturaleza, y de esa manera se convierten en un cuerpo con Él, y este cuerpo tiene una unión con su espíritu. El Espíritu de Dios nunca va a abandonar a aquellos sobre quienes Dios ha puesto su morada. El Espíritu no va y viene, no, el Espíritu es puesto por Dios y se queda para siempre. Y a ellos, a aquellos a quienes Dios llamó, por quienes Cristo murió, y a quienes el Espíritu Santo regenera, es imposible que puedan ser arrancados de ese cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Es imposible que puedan frustrar el propósito divino en cuanto a la elección y en cuanto a la salvación. Cuando el Señor se presenta delante de Moisés en la zarza ardiente, le dice: yo soy el que soy, por este nombre seré conocido. Yo soy. Es su calidad de eterno, de algo perpetuo que no termina jamás. Es difícil encontrar una sola palabra que englobe este atributo, pero se trata sencillamente de que Dios es, siempre ha sido y siempre será el mismo en su ser eterno, que no cambia. Que aquellos a quienes Dios llamó desde la eternidad, aquellos son los que se van a salvar. Que Cristo vino a morir no por todo el mundo, sino por aquellos que el Padre le dio. Y de esos el Señor estaba orando para que no perdiera ninguno, y ninguno perdió. Por eso esta característica de Dios que se revela en el Antiguo Testamento, en la zarza ardiente, diciendo yo soy el que soy, yo soy eterno, soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, se nos atribuye también a la persona de Cristo cuando se nos dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nuevamente una confirmación más acerca de la Trinidad. Encontramos este atributo de Dios en toda la Biblia. Abraham, por ejemplo, en Génesis 21:33, llamó a Jehová el Dios eterno. Moisés escribió en el Salmo 90: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo eres eterno, tú eres Dios. En el libro de Apocalipsis, como se nos describe aquí, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, de manera que vemos a la persona de Cristo y de Dios en la misma esencia. Los seres que están delante del trono decían: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es eterno. El hecho de que Dios sea eterno tiene 2 consecuencias prácticas para nosotros. La primera es que podemos confiar en que Él permanecerá como se nos revela en las Sagradas Escrituras. Es que lo que estamos aprendiendo es el ser de Dios que nos da tranquilidad y confianza. Dios no va a cambiar en cuanto a lo que se ha propuesto respecto a nosotros. Podemos estar seguros. Si votamos a un partido político, sabemos que hoy dicen una cosa y en cuanto tomen el poder dirán exactamente la contraria. No nos podemos fiar. En todos los sistemas políticos que hay a lo largo del mundo y a lo largo de toda la historia, es exactamente lo que ha ocurrido. Pero tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que todo lo que dice es exactamente lo que va a cumplir, porque en Él no hay sombra de variación. La palabra que se utiliza para describir esta cualidad de su ser vuelve a ser inmutabilidad, que significa la propiedad de no cambiar. No cambio. Esto es así y será así, a pesar de lo que nosotros hagamos, o sin que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer.
Dios no cambia. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nada se mueve de lo que es Él en su ser y de lo que Él ha determinado. Nada. Para los verdaderos hijos de Dios, esto es una garantía de que no tenemos por qué temer a que el Dios que alguna vez nos amó en Cristo de alguna manera cambie su parecer por nuestros pecados. No. Dios siempre amará a su pueblo. Esta es su promesa. Dios siempre amará a su pueblo. Y de igual modo no podemos pensar que quizá modifique su actitud hacia el pecado y haga como la Iglesia Católica. Pues que lo que ayer era pecado hoy no es pecado, y que la Semana Santa, en vez de ser en marzo o abril, la vamos a poner en agosto, que todo el mundo está de vacaciones, y entonces la Navidad pues la vamos a quitar y la ponemos también en agosto para que tengamos ahí un mes entero de vacaciones y cambiemos absolutamente todo. No. Para Dios el pecado siempre será pecado, ya que Él lo define como la transgresión de la ley de Dios, que no cambia. La ley de Dios es inmutable, la ley moral, los 10 mandamientos son inmutables, son para todos los hombres, de todas las épocas y de todas las edades. Dios siempre será santo, será sabio, estará lleno de gracia, será justo y todos los demás atributos que Él nos revela en su palabra. Y nada de lo que hagamos podrá cambiar al Dios eterno, nada. De manera que todas estas afirmaciones son fuente de gran consuelo para el pueblo de Dios. Podemos estar seguros en que el Dios que nos ha amado nos amará hasta el fin. Podemos estar seguros. Si Dios fuera como nosotros, no podríamos confiar en Dios. Porque hoy somos unos amigos de otros, pero como las circunstancias cambian, ya no seremos tan amigos. E incluso con un poco de suerte, quizá nos odiemos. Pero Dios no es así. Él no cambia y por lo tanto sus propósitos permanecen inalterables de generación en generación. Por eso la Escritura tiene validez en el siglo I, tiene validez en el siglo XXI y tendrá validez en el siglo 500. Da igual el siglo en el que estemos. La Escritura como palabra de Dios es válida durante todas las generaciones. Pink nos dice: aquí tenemos una roca donde afirmar nuestros pies. Mientras que un torrente poderoso arrasa con todo a nuestro alrededor, como son las modas de pensamiento y todo lo que nos invade, el carácter permanente de Dios está garantizado en el cumplimiento de sus promesas. Fiel es el que prometió, el cual también lo hará. No lo haremos nosotros, lo hará Él. Y esa es la alabanza de su gloria. Terminamos en oración.